Un cuarto de siglo. Los 50 mejores discos chilenos. Un especial de The Clinic construido a partir de la votación de más de 100 artistas nacionales. Aquí repasamos las obras que han marcado estos primeros 25 años de siglo, sus historias, sus procesos y la huella que dejaron en nuestra música. Los 50 mejores discos chilenos del siglo XXI es presentado por Receta del Abuelo, la receta perfecta. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo capítulo de los 50 mejores discos chilenos del siglo XXI. Que quede claro, hay mucha gente comentando, oye, de por qué no están Los Prisioneros, por qué no están ciertas bandas, pero les recordamos, esto es del siglo XXI y siendo más específico aún, del 2000 al 2024, sí. Porque esos son 25 años, claro. O no, el cuarto de siglo. Me encuentro con nada más ni nada menos que Raimundo Flores. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Feliz de estar llegando ya, acercándonos al número 1. Feliz también de esa discusión, más allá de los reclamos de la gente que se está dando en redes sociales. Así que bacán poder seguir celebrando discos importantísimos en este caso. Importantísimo. Nos vamos acercando, hemos pasado por discos de cumbia, discos de música urbana, música, reggaetón, rock, psicodelia, de todo un poco, en verdad. Hemos tocado harto. Les recordamos que le preguntamos a más de 100 artistas chilenos de todo tipo de géneros cuáles eran sus discos favoritos, y a partir de eso hicimos esta lista que estamos todos los martes develando y avanzando. Ya cuando estemos cercanos al fin de año vamos a estar... Se podrá saber finalmente toda la lista. Así que, dicho eso, vamos a ir a revisar el disco número 20, un disco que encontró la receta perfecta, al igual que Receta del Abuelo. Y en el puesto número 20 tenemos a Portavoz con Escribo Rap de R Revolución del año 2012, un disco fundamental, sí, en lo que ha pasado en el rap chileno en los últimos años. Una foto perfecta además también de movimientos sociales que había por esa época y nada, como quizás la obra más celebrada y popular de uno de los raperos más importantes de los últimos años. Él viene de Salvaje Decibel, un grupo como de rap consciente súper importante. Casas bajas. Sí. Eso era hacer. Y nada, pero con este disco como que él potencia su faceta solista. Él produce buena parte de las canciones y nada, como a nivel letras, creo que es como súper simple de alguna manera analizar este disco porque el nombre, cae por su propio peso. El nombre lo dice todo, y la portada del disco también. Me llamó mucho la atención lo escuchado que es este disco en plataformas digitales. Hasta el día de hoy. Los números que tiene son abismales. Números que, habían canciones con 30 millones de reproducciones, sí, que es una locura. De los temas más clásicos, El Otro Chile probablemente sea como la canción himno. Sí. Que para el estallido, de hecho, revivió un montón. Donde esté, Poblador del Mundo, la canción que da nombre al disco. Y aquí yo me quería detener y te pregunto a ti, porque tú eres el hombre del rap. Esto es un rap consciente, que tengo entendido que es un género en sí mismo. Sí. Y quería preguntarte, ¿es todo? Porque aparte vi una cita a Doechi que le preguntaban un poco lo mismo sobre esto, que es todo rap debe ser consciente, debe plasmar en sus letras la realidad del barrio, el gueto o lo que exista. Hay esto académicamente, o no sé, está definido. Es un debate súper abierto. De hecho, creo que esa misma pregunta que viste tú como que está súper sobre la mesa. Sobre todo también como que porque en algunas partes, como con el ascenso de la ultraderecha, también han aparecido como raperos de ultraderecha. Entonces como que creo que eso ha reanimado el debate. No sé, yo apostaría por no dar una respuesta tan purista de como las cosas sean blanco y negro, pero es inevitable pensar que como que los orígenes del rap están ligados como al barrio y a lo que pasa en esos barrios. De ahí a qué tanta conciencia política tengas tú como intérprete, bueno, eso va a depender. Pero sin duda como que Portavoz está como en ese mundo de representar al barrio desde lo político. Como decía al principio,
es una muy buena foto de lo que estaba pasando en el primer gobierno de Piñera, había pasado el terremoto. Había movimientos estudiantiles. Había muchos movimientos estudiantiles. De hecho, estuve leyendo una entrevista de él y él dice que él viene un poco también de la Revolución Pingüina del 2006. Perfecto. Y que también está metido en el movimiento de pobladores por la vivienda digna y la asamblea territorial local de su comuna en Conchalí. Entonces, como que vivía lo que cantaba, que eso es algo que siempre ha sido como que hasta el día de hoy en la conversación del trap se ha mantenido, que es como un valor de lo que cantáis, tenéis que vivirlo, y creo que Portavoz era un ejemplo de eso. Lo que también quiero destacar, que creo que no estaríamos hablando de este disco si fuera puramente político, pero en el fondo también, o sea, siendo un disco muy político, también es un disco de un rapero que tiene las habilidades que necesita tener un rapero para llamar la atención, porque si te sueltan un panfleto nomás rapeado, no necesariamente va a ser interesante. Y tú tenías ahí un listado, ¿no? Sí, pero lo que tiene Portavoz es que, claro, tiene las habilidades de juegos de palabras, de metáforas que siempre como que se han destacado en el rap. Yo anoté mis dos favoritas, que creo que hablan muy bien como de su estilo, en Te Quieren, cuando dice: quieren que la toma se transforme en tomatera, no es broma, tómate la lucha en serio. Que, nada, obviamente está hablando de algo muy concreto, político, de las tomas en los colegios, pero también haciendo juegos de palabras muy, muy entretenidos. Y también me encanta cuando No hay manera, que es con Matías Chinás, que dice: hay quien quiere dominar el género, tontera, quien domina el género es mi mamá, que es costurera. También como metiéndose también con estos lugares comunes a veces de... Bueno, y de hecho hay otra canción en que él como que empieza a competir, que es como este otro rubro del rap, compite como con sus rivales imaginarios. Sí, perfecto. Y después él se termina riendo como dice: bueno, yo no hago esta música, ¿cachai? Así que nada. Oye, me decía que él hizo los samples de este disco, ¿no? O sea, sí, él se produjo... Buena parte de los beats son de él, así que también hay un mérito extra. Bueno, muy de la mano también de DJ Citroën, que es como su DJ histórico. Yeah. Así que eso, un lujazo de disco. Sí, y creo que bueno, la realidad que él retrata pega también en otros lugares de Latinoamérica. Sí. en otros países, en otras ciudades, porque probablemente, y no probablemente, sino de seguro, vivimos una misma realidad muchos de los países en los que estamos en el continente, y eso hace que lo tienen como un referente. Creo que es como sí. un gran... Bueno, iba mucho a España, no sé si estuvo viviendo allá o no tengo esa duda, pero va mucho para allá, así que sí. De todas maneras, en el mundo del rap hispanohablante, un gran referente de los últimos años. Perfecto, un gran disco, muy escuchado, que marcó una época. La Anita Tijoux dijo que este era uno de sus discos favoritos. Sí. Mucha gente, además, fuera del rap, también nombró este disco. Entonces, sin duda caló hondo de alguna u otra manera en el país. Así que vamos a seguir avanzando. Y en el número 20 estaba Portavoz, escribo rap con R Revolución. Y en el número 19 nos encontramos a los chicos de Pánico. Buenísima esa portada. Bueno. Esta portada de una Rolling Stone que tengo por ahí, tengo varias. Con Subliminal Kill. Fue un disco que personalmente a mí me voló la cabeza en su minuto. Increíble. Tiene unos hits como Transpíralo, donde Mama Luco, Cucurrucho, Chico Huerro. Yo creo que es una intro que queda en el cancionero nacional. Anfetaminado en una reversión que hacen. Es un disco... Encuentro que es como el indie sleaze chileno un poco este disco. Tiene como esa sensación de carrete, de hueveo, de noche, de baile citadino, como pucho. La portada del disco con un rayo, sí. Como que se me vienen a la mente los pitillos de una. Un disco muy eufórico que es bien interesante porque además sale después de muchos años de silencio de Pánico. Sí, para quienes no saben quién es Pánico, una banda que nace en los 90, en el año 94. Después son parte de toda esta camada EMI que hace Carlos Fonseca, que estuvimos hablando en unos capítulos atrás. Y en 2001, si no me equivoco, 2000, sacan Telepathic Sonora, que es un disco que fue incomprendido en su Sí, fue bastante votado igual, no entró a la lista final, pero tuvo varias menciones. Claro, un disco donde ellos hacen cumbia, mezclan cumbia con otros géneros, y que en verdad, reescuchándolo, encuentro que es un discazo, pero claro, en su momento no se comprendió. No se comprendió. Y ellos tuvieron muchos años en silencio, se radicaron en España, y el año 2006 lanzan... en París, ¿o no?
perdón, dije España, de Francia, Sí, pues sí. nada que ver, en Francia. Y lanzan este disco que también tiene una canción que se llama Lupita y como que reversionan Sí. ese gran clásico que además, así como para agarrar, justo en ese minuto estaba también un poco de moda porque Rigio, cantante de Mecano, también tenía tenía una canción, se ríe Pedro, tenía una canción con Lupita, así que... Oye, sí, es muy interesante lo que pasa, ese proceso de transición que dices tú, que pasa después de Telepathic Sonora, donde ellos llegaron como al punto más alto, por así decir, a nivel de industria, pero fracasó, terminaron el contrato con el sello en que estaban, y ahí llega un periodo bien interesante. Yo estuve leyendo, y lo recomiendo, este libro de Marisol García, Al estilo Pánico, que salió hace poquito, el año pasado, si no me equivoco, y que está muy bueno, y donde cuentan un poco lo que pasa después de ese disco. Ellos se van a París un poco perdidos. De hecho, me acordé mucho de lo que hablamos con La Noche la otra vez, Sí. porque es un momento en que el grupo se podría haber disuelto perfectamente. Cada uno estaba en sus cosas. De hecho, la pareja principal de Pánico, Edu... Eddie Pistolas y Carolina Tres Estrellas. Sí, ellos se dedicaron, muy bueno este dato, se dedicaron a hacer catering o sea, primero ellos estaban asistiendo a un fotógrafo, amigo suyo, que solía hacer sesiones de alta costura y moda. Y como gastaban tanta plata en los catering, dijeron, ¿sabéis qué? Nosotros podríamos cocinar, hacer un servicio más personalizado y no gastar tanta plata, y se especializaron en eso. Y durante muchos años tuvieron como una segunda pega de catering, donde cacha. incluso llegaron a cocinarle a David Lynch. Mira, Bueno, y en ese momento en que ellos estaban, bueno, había nacido su primera hija también, tenían como necesidad económica. Cuando estaban un poco como muy fuera de esto, sale la oportunidad de firmar con Tiger Sushi, un sello independiente allá, y con este sello sacan este disco que fue como un regreso a las pistas, Sí. y que le fue muy bien. Tocaron mucho en Europa con este Sí. disco, tuvieron muchas reseñas positivas de revistas especializadas súper importantes. Así que un regreso muy, muy bueno y para ellos. ahí se hacen amigos de Franz Ferdinand. Sí, Que- sí. El baterista de Franz Ferdinand lo escucha en una radio en Nueva York y queda vuelto loco, contacta al sello, y al poco tiempo llega a una tocata de ellos en Londres, y llegan con todo Franz Ferdinand llega a visitarlo, y ahí lo invitan a telonear una de sus giras. Así Mira. que Sí, historia estuve increíble. leyendo harto y creo que, bueno, como se llama el libro también, al estilo Pánico, creo que una banda que también recomiendo escuchar sus discos anteriores. Tiene muy buenas canciones, hay una que me gusta mucho, y voy corriendo, y las cosas van más lento, esa canción me gusta mucho. Y no me digas que no, si tú quieres decirme que sí. Pero lo que quiero decir con esto es que una banda, al igual que el nombre que dice, al estilo Pánico, que hace las cosas a su propia como manera Sí. y forma, con sus propios tiempos, y eso lo encuentro súper valorable al final, como querer hacer lo que tú quieres hacer a tu manera, y encontrar tu camino y no seguir lo obvio. Si algo hemos aprendido en esta lista es como Sí, que de todas maneras. siempre termina pagando, siempre te termina dando vueltas. Así que gran disco para carretear, para bailar, a todos los que están preparando sus Sí. fiestas de fin de año. De hecho, me acordé de algo que sale en el libro, que no sé de quién es la cuña, pero dicen que querían hacer un disco para la gente que escucha, rockero para la gente que escuchaba techno. Y bueno, estuvimos hablando con Eddie Pistola sobre este disco. Y por fin está el uso del Spanglish, la mezcla de español con inglés, que le gustó a mucha gente, como cosas como I was in a dancing situation with Susie, Lupi and Rosy también, o cosas como do you wanna or do you no wanna, y que creo que esa mezcla, ese no respeto al idioma inglés le encantó a la gente, y también le dio una personalidad al disco que claro, creo que eso trascendió el tiempo. Así nomás. Buenísima definición. Dance Punk. Y así en el puesto número 19 está Pánico con su disco Subliminal Kill. Y seguimos con nuestro listado. En el puesto número 18 tenemos al gran Jorge González, que ya lo echábamos de menos en esta lista. Sí, para la gente que pregunta. Con su disco Libro del año 2013.
un disco increíble que muestra una faceta, bueno, como siempre, un hombre que se renueva muy seguido, se renueva hasta el día de hoy. Pensando en lo que nos mostró hace unos meses también, en los lanzamientos. Y nada, que muestra una faceta súper distinta, muy inspirada en su vida en Berlín, ¿no? Sí, personal. Bueno, si quieren saber más de este disco, pueden escuchar el podcast Necesito Poder Respirar. Pero bueno, por Jorge. Mira, lo que me parece interesante de este disco es que, bueno, Jorge González viene de una etapa, el 2012, en donde se le empieza a reconocer un poco nuevamente y empieza a tener como un segundo aire. Sí. Va a la cumbre del rock, toca el corazón en el Primavera Fauna. Recordemos que toda la camada que hemos hablado del nuevo pop chileno del 2011-2010 lo hereje a Jorge González y al disco Corazones como el gran como nacimiento, arquitecto de la música pop. Entonces Jorge venía en un momento muy bueno, digámoslo de manera laboral, y su carrera, pero al mismo tiempo él ya vivía en Berlín y se había separado de quien era su señora en ese entonces, que es Loreto Otero. Y esta ruptura, por una parte, lo hace de como llegar a este disco. Esa ruptura fue muy importante. De hecho, él tiene una cuña en esa autoentrevista que hace, que también es muy, muy buena, para que no la hayan visto, en donde dice como, ¿qué hago con esta ruptura que me duele tanto? ¿Me voy a la mierda y me drogo o hago un disco? Y yo me dice, puta, obvio, mejor hago un disco, ¿cachai? Sufrir no tenía sentido. Él ya vivía en Berlín, estaba viviendo una vida como muy separada de este éxito y de quién era, sí, como que nadie cachaba, podía caminar por la calle tranquilo, como que había encontrado esa paz interna que él tenía. De hecho, tú veí esos mismos videos y vivía en un buen ambiente. O sea, una cuestión súper piola. Empezando de cero, así. Empezando de cero todo el rato. A mí me gusta la anécdota también que seguro la manejáis, que es la anécdota de por qué también el disco termina sonando como suena un disco prácticamente acústico, siendo que él quería hacer un disco de electrónica, ¿no? Así es, él quería hacer un disco house, pero la vecina de arriba de su departamento le golpeaba la puerta, se hacía ruido. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tocar la guitarra, tocar el piano y hacerlo más piola, más tranquilo. En una época difícil, como ya he dicho, y el disco, si bien habla del final de su relación, o sea, las canciones Es muy tarde, Nunca te haría daño, son todas de temática amorosa prácticamente, pero era un disco como para él también. De hecho, con el Nico Alonso, con el que hicimos el podcast, siempre hablamos como, bueno, este era un disco un poco que iba a proyectar lo que venía como un poco después para él como cantautor, un disco como muy tipo Lennon también, ¿cachai? Un disco como que expresa toda su intimidad y las canciones siguen siendo gigantes. Sí, justo te quería preguntar por eso, porque yo tengo la sensación, como fan del podcast que hicieron, como de que el podcast cerraba un poco con la sensación de que a pesar de todo lo que le había pasado a Jorge González en el último tiempo, él estaba muy en paz con su situación. Y siento que quizás eso no es algo como solo post-accidente, sino que también se estaba como fraguando desde esta época, porque si uno escucha el disco, claro, hay una ruptura y hay como un corazón roto, pero también se siente que hay como una cierta perspectiva, como más sabia quizá, no sé si te hace sentido. Todo el rato. Sobre todo pensando incluso en la primera canción, Ámate, que es como de ayuda un poco. Amor, muy increíble. De hecho, la misma gente que tocaba con él en esa época, cuando nos entrevistamos, el Jorge de la Selva, por ejemplo, decía que encontraba que Jorge González, que todos se llamaban Jorge, aparte era muy divertido, era muy sabio, ¿cachai? Estaba en una época, en verdad estaba en una época muy buena, con todo, y sabemos cómo Jorge González vive el amor, además. Sí. Pero él estaba en una época buena, o sea, estaba inspirado, le estaban sucediendo cosas, estaba tocando canciones de Los Prisioneros también, o sea, cuando toca acá en El Abrazo, de 2011, y toca la voz de los 80 entero, sin atado. Claro, muy abrazándose a él mismo. Estaba con sus amigos, estaba haciendo cosas, toca en Viña nuevamente, toca como Jorge González, ya no lo tratan como Los Prisioneros. Entonces creo que era una época de mucha lucidez y paz y calma, más allá de lo que le pasa y que es un gatillante para hacer estas canciones que son
Aparte, de hecho, el mismo Carbone, que era el manager en esa época, encontraba que era impresionante, y para Jorge González también, que iban a los conciertos y se sabían estas canciones, ¿cachai? sí. No era como... No había como un revisionismo de su... Aquí tenemos el vinilo. Sí. Sí, yo quería destacar, yo de hecho creo que lo vi, pero no estoy seguro, en el Festival Frontera de como Pues, post recién sacado este disco, y sí, y las canciones como que en ese show hacía sentido. eran Los Prisioneros Exacto. a veces, otras de este disco, y en verdad todo corría de una manera muy bien, como poniendo en perspectiva el gran cantautor que es. Yo quiero destacar así, quiero detenerme en Es muy tarde, que encuentro que es de las canciones más bonitas de la historia de la música chilena. Una balada, quizás se puede definir así, porque piano y voz, y melodías muy bonitas, letras increíbles. Y claro, como que uno tiene al Jorge de los himnos rockeros, pero también este Jorge nos dio como uno de los himnos románticos más grandes de la música chilena. Y como hombre vulnerable también, Sí. ¿cachai? Como Cantándole a que- su hijo también. Sí. El cover que hace de Arauco tiene una pena, también es súper intenso, visceral. Así que no, No, una es un joyita. disco que- Me alegro mucho que haya aparecido. Sí, que de hecho en un minuto estábamos preocupados de que no, Sí, lo di vuelta, lo di de que no vuelta. aparecía. Así que en el puesto número 17 está este discazo de Jorge González que se llama Libro. Para todos quienes no han tenido la oportunidad o no se han dado el tiempo de escucharlo, ahí está esperando. En el número 17 de nuestra lista aparece Jepe, de nuevo, que ya ha estado con 2 discos, Taller de Jao y Audiovisión. Y ahora aparece con Jepinto, su debut como solista, y un disco que es difícil analizar solo el disco en sí, porque también como que para ser justos con ese disco también hay que ver todo lo que floreció a partir de él. Es un disco que recién está cumpliendo 20 años. Y que nada, muestra, bueno, Jepe venía de Taller de Jao, venía a hacer un EP que se llama 5x5. Bueno, de hecho, siento que este tiene cosas de Taller de Jao. O sea, Sí, se siente, más que en Audiovisión, que fue el disco que Sí, de hablamos todas maneras. Eso lo hablábamos un poco en Audiovisión, pero es bacán de la discografía de Jepe, que como que sigue una línea que es fácil en el que hay muchos cambios, pero que son como fáciles de trazar, que ninguno como que se niega a sí mismo. Nada, Jepinto, un disco histórico editado por Quema Su Cabeza. También icónica. Sí, buenísimo. Bueno, quiero aprovechar, ya que estamos con material interactivo, este disco Recurso. que salió, o sea, perdón, este libro que salió hace unos meses del colectivo de Jorros, que se llama Jepinto, las cosas que aquí se guardan, sobre el proceso creativo, una historia coral. Está muy bueno, muy interesante, como no solo para revisitar el disco, sino también como el contexto que había. Sí. Y ahí cuentan un poco cómo germina la idea de que este disco también se edita por Quema Su Cabeza, que es como el primer gran hit de Quema Su Cabeza como sello. También se defiende mucho la idea de que sin Quema Su Cabeza este disco no hubiera llegado tan lejos, porque fue un disco que de inmediato tuvo mucha prensa, muy buena prensa. De hecho hay una portada en Loon donde a GP le ponen el nuevo Víctor Jara, porque había agotado su concierto de lanzamiento en la Sala Master. Mira. Entonces nada, es un disco que desde el principio se hicieron 500 copias de hecho, y se vendieron al tiro. Nada, un disco fundamental y que nos muestra como es una carta de presentación increíble. Sí, para entender. y estuve leyendo harto, bueno, sobre todo porque como estaban presentando este aniversario, que siempre es bueno, Sí. y me quedo con eso de, Jepe mismo decía que es un disco que habla de una época, que no hay Sí. no hay como una gran canción que trascienda, si bien tiene canciones como La enfermedad de los ojos, que está tocada con un feature price que a mí me encanta, Sí, increíble. o Nada más, que podríamos decir que puede Es ser un el hit. primer hit de Jepe, o Los Barcos, que es otra canción que se me viene a la cabeza, pero decía que Jepe encontraba que no eran canciones todavía, cuando las hizo y las mostró, que era como, canciones que tocaba mi amigo y servían, pero que le daba como mucha vergüenza como mostrar y salir al mundo, y me quedo con eso de que es la foto de una época, porque es justo el momento bisagra, que ya hemos hablado mucho durante Sí. el podcast, 2010, etcétera, etcétera, la Jaimena, pero es como, este 2005 es como post-2000, se está muriendo Rojo, se mueren los sellos, es como que la independencia y escena local y todo lo que está de moda ahora de los nichos y los subgéneros, etcétera, empieza a tomar fuerza, y este disco es como que abre la puerta para
como dijiste en un principio, para que todo florezca después. Sí, algunos detalles interesantes. Bueno, fue un disco que fue en su mayoría grabado en la casa de Jepe, de los papás de Jepe, donde ahí Rodrigo Santis, que era el que tenía como los equipos de Quema Su Cabeza, que era el que tenía como más equipos, se los llevaba a la casa de Jepe, los instalaban como en el baño, desde el baño monitoreaban y Jepe grababa en la pieza al lado. Y lo otro, lo que te decía, como a partir de del éxito como más o menos rápido que tuvo para la época, como que se acercaron sellos al tiro, y de hecho como que la segunda edición que se hace del disco es con Feria Music, y en el libro cuentan que en la feria del disco había una gigantografía de Gepinto, como de la nada, así muy rápido, y la mamá de Jepe iba seguido y se sacaba fotos con la gigantografía. Tiernísimo. Y lo último que cuenta en el libro que me gustó mucho es que el Jepe cuenta que Rubén Albarrán de Café Tacuba le decía muy seguido como, oye, cuando queráis tocar Gepinto, yo estoy ahí disponible. Te me dice. Era un disco que le gustaba mucho y que también Julieta Venegas llegó a Jepe por ese disco en su momento. Un disco que hace poquito fue tocado de nuevo en la Sala Máster, un concierto súper simbólico. ¿Tú estuviste ahí o no? No pude ir. Fuiste al Lanzamiento del libro, sí. Nada, se agotaron súper rápido la entrada, creo que fueron 2 conciertos y fue como el cierre perfecto como del círculo del aniversario. De hecho, le di una entrevista que él decía que para los 10 años hizo como reversiones Sí. y que para decidió Lo tocar tocó. las canciones como son. Como eran. Así que, nada, también un disco que creo que también tiene cositas de libro. El disco Sí, que vamos a de tener todas Jorge maneras. González, como que Hasta la paleta de colores de las portadas. ¿cachai? La misma caligrafía, la tipografía tiene parecido. Así Sí, que de todas maneras, y estuvimos hablando con... sí, le con preguntamos un poco sobre precisamente esto, de que tantos colegas lo sigan recordando como un disco tan importante, y esto fue lo que nos contó. La verdad que me honra mucho y qué bueno que haya sido un lugar o un disco o un momento que representa una escena, una manera de hacer las cosas, que yo creo que eso finalmente hace que ciertos discos sean relevantes o trasciendan el tiempo, porque además de tener canciones que a más de algunos se le quedó, significa una manera de pertenencia a una escena y a un momento histórico particular. Me honra mucho. Y ahí escuchábamos a Jepe sobre Gepinto, que ha estado celebrando este disco durante todo el año. Y así cerramos este disco número 17 de los mejores discos del siglo XXI de Chile. Y en el número 16 de estos discos que han encontrado la receta perfecta, como la receta del abuelo, que una vez más nos está acompañando aquí en esta conversación con mi amigo, está Petinellis de Petinellis. ¿Quiénes son los Petinellis? Año 2002. Año 2002 es la banda que hace Álvaro Enríquez después de terminar con los tres. Y podríamos decir que fue como la banda que hizo entre medio de volver con los tres, porque después a la Y de su primer disco solista también. Claro. Fue como una transición. Es como siento que es como cuando querís ser solista, pero porque aparte todas las canciones están compuestas y producidas por él, pero decís como todavía no estoy listo. De hecho, él dijo en una entrevista que esto le permitió para entender a él sí mismo que él quería hacer como las cosas a su manera y de su forma. En este disco encontramos canciones como Hospital, que después se hizo muy conocida también por ese famoso concierto en París del Matcha y el Bloque Depresivo. Tenemos Chiva Puta la Weá, que también estuvimos hablando de esta canción. Bueno, es que decirlo más allá del meme, Sí, que a mí me encanta. o sea, era un antecesor del meme, digo, pero más allá de lo gracioso, suena muy bien. Sí, No, todo el rato buenísimo. muy futurista, y que hablamos de esta canción de Chiva Puta la Weá cuando hablamos de Puta Jefe, Sí. que en su momento igual era como, oye, ¿cómo están diciendo Como tanto dice. garato? Que sean a la chuche su madre, etcétera. Un hombre muerto en el ring, que es el otro hit que hay. Y si bien este tiene un sonido un poco más directo y crudo que lo que venía haciendo los tres últimos tiempos, Sí. igual no deja de tener relación con la tradición popular. De hecho, tiene un par de cuecas. Sí, juega muy al estilo de ellos, con órgano, que claro, a pesar de que... Medio a Los Ángeles Negros. como Sí, hay psicodélico. mucho de eso. Es curioso porque si bien fue una banda como de transición un poco, a pesar de que como que Álvaro Enríquez la revivió con distintos miembros y toca a veces De hecho, está con los tocando Petinellis, actualmente. claro.
Igual tiene como un sonido característico, pienso, sobre todo en ese órgano, que bueno, en ese momento lo tocaba Camilo Salinas. Y estas cuecas con ese órgano era como un sello muy distintivo. Esto es como un proto bloque depresivo. Sí, ¿no? sí, Como- tiene algo también. Como que va sembrando ahí. También tiene una canción que me gustó mucho escuchándolo, Fidel, que es para Sí. su papá. Su papá, que se había muerto hace poco. Y encuentro acuático, como que es una canción para dedicarle al papá en cualquier Que fue minuto. presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, su padre. Eso supe también yo leyendo sobre el disco. Datazo. Buen dato, No. sí. A mí hay un dato que me gusta de Hospital, que él cuenta que primero tenía una letra distinta para la canción, y que era, en vez de una persona que estaba como sufriendo en el hospital, era una persona que estaba sufriendo en un bar. Y hay una entrevista donde Álvaro Enríquez dice, bueno, al final los hospitales y los bares son muy parecidos porque la gente se cura. Muy- Pero tiene razón. Sí, Uno pues, se sí, está ahí, sí. curando penas o curando heridas, Claro. o curando enfermedades. Es un disco que también lo que me gustó fue que la carátula Sí. recogió la tradición gráfica de la DICAP. ¿Y qué es la DICAP? Para los que no sepan, que yo no sabía, es la discoteca del cantar popular, que fue un sello discográfico que hizo Importantísimo. las juventudes comunistas en su minuto. Y vital Y, como de toda la nueva canción chilena. bueno, o sea, Kila Payún, Víctor Jara, Inti Illimani, Violeta Parra, los Blobs, todos salieron editados Sí. por la el DICAP. sello. Entonces ahí... Que terminó con el golpe. Bueno, y de hecho lo más bonito de eso, que es como cuando uno hace homenaje a algo, eso a veces tiene dos posibilidades, como tratar de imitar o ir a la raíz. Y lo que hizo Álvaro Enríquez fue ir a la raíz, porque la portada la hacen los hermanos Vicente y Antonio Larrea, que habían trabajado en esa época con todos esos artistas y hecho todas esas portadas, y ellos mismos hicieron esta portada. Entonces también fue como un homenaje súper... no sé, como apegado a lo Fue a la fuente. original, claro, sí. Y nada, y tiene esto que, claro, como que de alguna manera Álvaro Enríquez siempre ha estado con una mirada como en un pie en el presente y otro en el pasado, Sí. revisitando, rescatando cosas, dándole un nuevo aire, y creo que Petinelli es como, por eso mismo, a pesar de que, claro, tuvo una historia Breve. creativa más acotada. Fue al Festival de Viña después también. Sí, también. A pesar de que tuvo esta historia creativa más acotada, dejó una huella. No fue como Sí. solo, claro, quizás a nivel como biográfico, es un proyecto entre proyectos, pero claro, no pasó desapercibido. No pasó eso, por cierto. Totalmente. Gran disco, con grandes canciones para seguir escuchando. Como decís tú, futurista, por una parte con Chivaputa la weá, con otras canciones con la cueca, un poco más mirando el pasado. Así que es un buen match y otra muestra más de lo capaz que es hacer Álvaro Enríquez Petinelli. Sí, la formación original se disolvió como súper rápido. De hecho, creo que eso también apresuró de cierta manera el debut solista de Álvaro Enríquez, porque claro, en ese momento no le estaba yendo bien con las bandas. Así que, claro, lo que saca después de eso es su debut solista. Y también destacar que lo que hablábamos también cuando hablamos de Hágalo Usted Mismo, Álvaro Enríquez siempre está metido en muchos proyectos, quizá un poquito menos ahora último, pero en esa época como que no paraba de hacer, antes de sacar este disco, y entre la separación de los tres, había producido un tributo a Violeta Parra que salió en esa época, Sí. y había producido Pollo Fuente. la canción de Lejos de los Bunkers, y al Pollo Fuentes al también, Pollo claro. Fuente, y después con los Petinelli también hacen la banda sonora de Sexo con Sí, Amor. sí, así que muy activo y prolífico siempre en su época. bueno celebrar a uno de los grandes músicos y autores de la música chilena. Así, en el puesto número 16 estaba Petinellis con su disco homónimo Petinellis. En el número 15 de nuestra lista volvemos al rap. Tenemos a A Horda todos los Talk. que querían rap. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Tenemos a Horda Talk con un clásico realmente entre lo habitual y lo desconocido del año 2007. Un disco que marca un antes y un después en la Sí. escena chilena del rap. Un disco que como que... A ver, primero ponerse en el contexto, Horda Talk, que hasta ese entonces era conocido con el nombre de J. Dro. J. Drog y que Ordatoje Lo dio vuelta. Lo dio vuelta. Y es muy bonito, he escuchado un comentario, si no me equivoco, de Darío de la Celda Bob, un blog esencial del rap chileno, que decía como que, claro, dio vuelta el nombre, pero también dio vuelta el juego y dio vuelta su propuesta.
y terminó como haciendo que confluyeran un poco dos mundos, porque él venía del rap más estricto, hardcore, Sí. pero el resultado final del disco es algo que mantiene todo eso, pero también tiene cierta musicalidad, tiene canciones un poco más comerciales, tiene cosas algo más románticas, y terminó teniendo un impacto como a nivel masivo que no era habitual En el rap, en esa el rap, época. de todas maneras. O sea, seguro este fue un disco que debe ser muy importante para Portavoz y Sí, para bueno, Portavoz Jonas Sánchez. aparece en el disco al final. sí. El Bronco, me imagino que estos son discos que son esos que cambian, Sí. que hacen como... cambian el paradigma. De todas Bueno, maneras. yo ya he dicho, yo no soy muy rapero, pero estuve metiéndome en este mundo. Y claro, Ordatoj es Ya, alguien decís con que... Jokers. no, no soy rapero, pero ahora me pongo a rapear, a rimar. Bueno, fue grabado en su pieza. De hecho, estuve leyendo una entrevista de que así como que de repente el bueno está en su pieza, tenían un micrófono como tengo acá, grabado en la pieza con un micrófono amarrado con alambre al borde de un camarote. Y que el bueno está así como tirado sin ropa y de repente dice, no, ya viene la Anita. Y yo como, ya, dale. De repente, estaba Anita Tijoux, de verdad, ahí embarazada y los buenos fumando, entonces era como muy Ya. extraño. Bueno, Ordatoj después produce 1977, Sí, po. un disco de la Anita Tijoux. Y han vuelto a trabajar y- mucho juntos desde ese entonces. y era le decían La Habitación del Pánico, que después es como un supergrupo del rap, si no me po, equivoco. de productores chilenos que de hecho sacaron un disco también unos años después que fue mencionado en algunas votaciones, no entró al listado de los 50, pero un disco también muy importante. Claro, este grupo de productores, algunos rapeaban, otros no, de DJs también, y que claro, en La Habitación del Pánico hacen como este debut discográfico con invitados que... Y La Habitación del Pánico es la pieza Es la de pieza Ordatoj, de Ordatoj. que le decían, que siempre lo huellaban, que le decían, porque estaba la cagada, porque tenía cosas en el suelo, cables, Desordenado. muebles, cachureos, culiados que gustaban para arreglar, como dice él. Entonces tenía la zorra. Sí. En esas palabras le decían La Habitación del Pánico. Y es un disco que tiene la como versatilidad lírica de Sí. Ordatoj, que está muy bueno. Y me gustó mucho que la intro es como medio instrumental Sí. y te hace sentir que estáis como dentro de una estación de metro o vagón. Y bueno, que el disco, la portada también es Sí. el vagón del metro. Entonces te da un poco como... De hecho, es del metro Grecia, donde está Sí. tomada la foto que estuve viendo. Buenísimo. Y como que recoge un poco también la calle y Santiago. Sí, lo que suena. si no me equivoco, porque yo no estuve ahí, en la presentación que hizo, no sé si en el último Lollapalooza o hace dos Lollapalooza, también como que la escenografía imitaba una estación de metro. Lo que también cabe destacar, que antes lo esbozábamos, es como la musicalidad que tiene este disco para ser un disco de rap, entendido como lo que se entendía en ese momento, todo muy... en base a samples, bombo y caja, pero aquí hay instrumentos. Panty en ese sentido tiene un rol súper importante y bueno, también siguió trabajando con Ordatoj después en la misma Habitación del Pánico y le da como un toque. Al final siempre cuando hay instrumentos reales se Soul, termina reflejando R&B. de alguna manera, sí. De todas Oye, maneras. quiero hacer un shout-out en esta oportunidad a sellos Potoco. Potoco Discos. Potoco Discos, Potoco Records, no sé cuál es Disco, la nomenclatura, sí, sí. pero que ha sido un estandarte como sello en el mundo del rap, como Cecilia Felipe, salió por ahí la Brígida Orquesta también. Sí. Bueno, este disco que es fundamental, así que gente que ha estado ahí. ¿Quién es el...? Foex, que bueno, también estuvo bastante metido en este disco. A pesar de que buena parte de la producción también recae en Ordatoj, cosa que Cacho. hablamos también en el caso de Portavoz, hablamos también en el caso de Broncoyote. Al parecer, como que varios de los discos de rap que han perdurado, y es interesante analizar, como que han tenido a sus raperos también como haciendo los beats, o buena parte de ellos. Y no sé, creo que hoy día pensar en eso, quizás hay una razón de ser de eso, porque me imagino que cuando tú tienes la capacidad de construir tu propia música, también te sale fluir de una manera, o sea, las cosas se complementan de una manera Claro. más nutrida. Como Que mente y boca. Sí, po. salen En vez de del estar mismo. quizás entrando a una carpeta de beats que te manda un productor y viendo cuál te acomoda más, esto quizás fluye Facilita aún el más. camino. Sí.
Así que nada, un clasicazo, sobre todo con un nombre importantísimo de la escena del rap chileno, que bueno, de hecho todos los trabajos que ha sacado para adelante, El Tintero también, lo que ha hecho últimamente con Ana Tijoux. Estuve leyendo un comentario que decía que es como medio como el Illmatic chileno, como además, ¿cachai? Como sí. que tiene una importancia sumamente, debe ser el ser humano y este disco probablemente en la historia del rap chileno, Sí. que tiene como harto peso. Así buenísimo. que mucho amor y mucha respeto como los raperos, como que respect, ¿no? Sí. Mucho respect a Ordatoj. Increíble. Y este disco que entre lo habitual y lo desconocido, que también se conoce como por siglas. Sí. Me llamó la atención eso. En el puesto número 15. Y en el puesto número 14 de esta lista de los mejores 50 discos chilenos del siglo, tenemos a Pedro Piedra con su disco Pedro Piedra, homónimo, la primera aventura musical de Pedro Subercaseaux, de cual, como solista, de quien ya habíamos hablado en un capítulo anterior, habíamos hablado de Cripta y Vida. Su segundo. Entonces, en esta ocasión, quiero hablar un poco de dónde viene Pedro Piedra, de cuáles son sus... Hay un background interesante. Un background interesante. De hecho, le voy a pedir al tiro acá a nuestro compañero Pedro si me puede buscar en YouTube Hermanos Brothers Santiago 2002. Ese disco ganó, ese video ganó un... No, es que la cagó el video, weón, la cagó el video. Sí. Bueno, yo sabía de la existencia de Hermanos Brothers, que es Pedro Piedra con Vicente Sanfuente, a quien también participó en esta, dio su nominado en esta lista. Productor musical de música electrónica, hasta con Charlie XCX ha trabajado. Sí. Y tuvo esta aventura con Pedro, Subercaseaux, Pedro Piedra, mucho más electrónico, Pedro Piedra viene como del rap igual, como los sonidos más también como cumbia, tuvo a Tropiflight, la hizo que toda. que era una banda que tocaba en matrimonio canciones. De hecho, en una entrevista que le hice para el podcast de Jorge González me decía que fue una banda que podría haber sido como Chico Trujillo en su minuto, si lo hubiera seguido. Bueno, Hermanos Brothers del 2002, que no sé si tenemos ahí, ese video, loco, ahí puro breakdance, ahí a los Beastie seguro Boys. que ese fue el que ganó el premio Sí, ¿no? sí. Que después se pone como medio Shaolin Soccer, weón. Sí, no, increíble. Ese video, Gran una banda. locura. Y después de esto, de Hermanos Brothers, él participa en CHC Sí, que tenemos con ahí el el Sebastián disco. Silva. Tenemos esos discos CHC que tiene Gente, que fue canción muy popular por Entel, que ¿Verdad? fue su jingle, Pelos. Entonces tiene como un background muy especial. Trabajó en un disco de sonido ácido también, Sí. Pedro Piedra. Entonces tiene todo ese bagaje y yo creo que todo ese mundo, escuela, lo hace llegar a este momento que es Pedro Piedra, que es un disco que empiezan a hacer en México. Que tengo entendido ahí, si nos puedes contar un poco más de eso también. Sí, porque, bueno, esa historia también es muy bonita de que Pedro llega a México, creo, en un asado con Jorge González en Santiago. En Santiago, en la casa de Vicente Sanfuente. Eso me contó él alguna vez. Ya, Jorge González estaba en el asado y él estaba viviendo en México, tenía una casa allá, estaba instalado allá, y Jorge González le ofrece a Pedro Pero como Piedra quédate, weón. su casa. Vos dale, weón. Y él cuenta también, bueno, lo cuenta en el podcast y lo cuenta también en Canciones de Lejos, es un libro que tiene la autoría de Gonzalo Planet, entre otros. Cuenta ahí como su llegada a México, su llegada a la casa de Jorge González, un impacto gigante. Y ahí, bueno, empiezan a pasar las cosas. Parte de este disco se crea ahí. En un momento también es muy bueno el dato de que las demos llegan a Leonel García, integrante de Sin Bandera. Imagínate, Sin Bandera por ese año de gran popularidad en todo el continente. Y él financió el máster y les prestó el estudio y su casa para grabar parte del disco, y también grabó coros en Cuarto Oscuro y Primera Clase, que es una canción que no vio la luz. Así que un disco que está lleno de casualidades, cosas que ahora vistas como con perspectiva es como de esos momentos en que todo se conjuga para bien. Yo quiero destacar también cómo es, o sea, si bien todas estas bandas como que tú hablabas dan cuenta de quién es Pedro Piedra y como que lo representan bastante. Como que aquí con este disco se consolida el proyecto. Me encanta, o sea,
en el día en que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado, como partir tu disco debut así, con un verso medio rapeado, Sí. con una frase que es para cagarse la risa, pero que por otro lado te está contando una historia de la que está enganchado desde el primer momento. No sé, para mí es como súper decidor de todo lo que ha sido para adelante también Sí, su y carrera. canciones que hasta el día de hoy quedan. O sea, tenemos, como si tú, Inteligencia Dormida, Las niñas quieren. quieren verse bien. Mi favorita personal, Sol Mayor, que encuentro que es una locura. Son mayores de mis canciones. La otra vez hice un ejercicio de pensar en mis canciones chilenas favoritas. Mira. A propósito, y Sol Mayor lo puse en mi top 10. Aquí está el disco. Tenemos algo en común ahí. Sí. amigo. Portada de Sebastián Silva, igual que Criptividad. Que colaboraba en CHC, Sí, sí. Completación de Hermanos, Congregación de Hermanos Contemplativos. Contemplativos. También toda otra banda con Sebastián Silva que era Yaira. Yaya, sí, sí. Yaya, que era como Muy buena ese disco, ska, muy bueno. calipso, cantar en inglés. Sí. Entonces, es un tipo muy, muy multifacético con lo que había hecho antes, con lo que hizo con Pedro Pérez y lo que ha hecho después también. 31 minutos, 31 pillares, minutos, etcétera. etcétera. Así que nada. Es muy rico reescuchar este disco. Vuelvo a eso como... Obviamente es un disco que escuché harto en su momento, pero que ahora lo reescuché y se me pasó volando y las letras son increíbles. Y es muy entretenido de escuchar también. Así Oye, que- y nos contó Pedro Piedra sobre ¿Verdad? este disco. Se me había olvidado. No, hablamos con él. Tenemos vamos ahí, hablando. Escuchemos lo que si no nos me dijo. equivoco, amigo Pedro. Sí, tenemos. Pedro director y Pedro Piedra. Mi primer disco, hoy en día lo escucho más bien poco. No necesito hacerlo tanto, lo tengo súper grabado en la cabeza, me sé cada compás a la pata. Y le tengo muchísimo cariño porque, bueno, ahí partió mi carrera solista, un recorrido que ya lleva desde su salida 16 años. Y además, en la foto, un momento súper importante de mi vida, súper lindo, como previo a cumplir los 30 años, como con este recorrido previo, pero como mirando también hacia la autobiografía, mirando para atrás, tratando de comprenderse. Y es una foto muy fidedigna de un momento muy feliz de mi vida que para mí es increíble que haya quedado guardado para siempre en esas canciones. Ahí teníamos a Pedro Piedra Emotivas hablando un poco de lo que ha significado este disco para él en su carrera en retrospectiva. Nada, un placer mirar atrás. Ya habíamos hablado de Pedro con Criptividad, pero claro, aquí es donde comienza todo. Así que eso, en el puesto número 14. 14 estuvo Pedro Piedra con su debut homónimo. Y en el puesto número 13 de nuestra lista de los 50 mejores discos chilenos del siglo XXI tenemos a Camila Moreno con Mala Madre. Y para hablar de ese disco estamos aquí con Camila. Camila, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, todo súper. Como día Felicidades. viernes. Sí, felicidades por este hito. Sabemos que votaron más de 100 músicos chilenos, así que no deja de ser un reconocimiento de que Sí, viene de claro. colegas. Sí, claro. Bueno, es un reconocimiento complejo y como de harto peso, Sí. ¿cachai? Cuando son colegas los que votan. Tiene un valor y- especial. Porque- críticos. Sí, porque son críticos, justamente. Oye, bueno, Te quería preguntar como a priori, así, para abrir la conversación, ¿qué te produce hablar de Mala Madre? ¿Qué lugar ocupa ese disco en tu corazón? Es un disco que quiero mucho. Es un disco que siento como que marcó un momento de mi carrera súper importante porque me llevó a un lugar que tenía que ver justamente con el reconocimiento artístico de lo que yo estaba haciendo, más que comercial. Entonces hubo mucha, como una reafirmación de que había un trasfondo en el trabajo y no era solamente quizás hacer canciones, sino que también había un rollo con el concepto y con la búsqueda sonora. Y el disco tiene, como yo lo escucho ahora, y siento que es un disco con harta libertad igual. Ya, ¿lo escucháis? ¿Volvís de repente O sea, a él? no, pero ¿O? o sea, no sé si lo escucho, no como mucho, pero lo escucho, no sé, lo debo haber escuchado una vez este año y es como, esta Ya. cuestión está buena. Obviamente siempre hay algo crítico cuando uno escucha el trabajo, es como, encuentro que las mezclas no son tan buenas, pero bueno, whatever, encuentro que hay muchas capas, pero está interesante como el arrojo hacia una cosa como voy a hacer lo que quiera, que tiene el disco, sin pensar mucho en justamente si va a gustarle a alguien o no. Entonces había una cosa que me interesa retomar, que lo he hecho igual, pero desde otro lado,
que es como mandar toda la cresta. Mm. ¿Cachai? Tiene una cosa como salvaje ese disco, que está entretenido. Yo, de hecho, estudiando para esta ocasión, me di cuenta un poco de eso, como que lo grabaste de una manera muy especial. Sí. Creo que partiste con las baterías que son muy especiales. Sí. Había un video que está muy bueno, que salen grabando como arriba de una estufa, unos basureros. Estás con el Lele, que yo encuentro que es como el mejor baterista Sí. que existe. Leíste un libro sobre la Inquisición. Como que ese trabajo artístico que haces tú, creo que todo está bien, como bien circular, bien 360. ¿Dónde está? Sí. Y te quería preguntar como, ¿de dónde nace eso? Como, ¿qué vino primero? ¿O si vieron primero las ganas? ¿O leíste primero y ahí desembocó? Porque siento que es un disco que toma muchas vertientes de muchas partes, tanto musicales, pero todas hacen mucho sentido en el trabajo final, en el producto final. Es que la verdad es que siempre cuando trabajo en un disco voy teniendo lecturas paralelas y se van influyendo y me va pasando un poco como que la realidad me empieza a hablar de lo que estoy investigando, y yo creo que también es un efecto del cerebro que se pone más atención a eso, pero... Como que tu algoritmo interno, todo se empieza a hacer sentido. Sí, es divertido porque cuando estaba buscando el nombre de ese disco, llegué a vivir a una casa donde habían muchas malas madres, Ya, perfecto. plantas. Sí, sí. Entonces, Esas que van todo naciendo ese tipo, chiquititas. sí, esas plantas que van. que tiran a sus hijos fuera. Y siento como que, claro, para mí era como, porque también era un nombre fuerte. Yo estaba buscando nombres de plantas carnívoras. Ese era como el rollo. Y después llegué a este nombre mala madre de esta planta que siempre estuvo en la casa de mi abuelita. Y siempre yo encontré una planta muy fea. Ya. ¿Cachai? Siempre era como, uy, qué planta tan rara, tan fea, no sé, como sin gracia la encontraba, ¿cachai? Y me gustó eso, como que la planta me pareciera fea y que fuese como algo como incorrecto, y que a la vez, porque la misma planta en Argentina se llama lazo de amor. Sí. Bueno. Entonces Otra me pareció... concepción muy distinta. Sí, po. Mm. Entonces finalmente me pareció que había un juicio moral chileno sobre la planta. Y me pareció que todo lo que estaba haciendo y todo lo que estaba pasando con la música tenía mucho que ver con eso. Y ahí me fui como al rollo de la Inquisición y cómo finalmente el juicio moral o el deber ser de la mujer, ¿no? en la sociedad. Y cómo llegamos a darle ese deber ser a la mujer madre, ¿no? Como el valor que tiene la madre en la sociedad y mucho en la sociedad chilena. Entonces, ¿de dónde venimos? Era como, ¿de dónde viene el patriarcado? Un poco esa investigación, ¿de dónde viene el machismo? ¿De dónde se origina en la historia de la humanidad? Entonces, esa era mi búsqueda, ¿cachai? Como esto no ocurre en cualquier sociedad o en todas las sociedades indígenas, por ejemplo. Entonces, la sociedad actual es bastante joven igual. Nosotros creemos que existe desde siempre, ¿cachai? Como las lógicas... Desde el capitalismo hasta... Claro, como si fuera algo como escrito en piedra, pero claro, en verdad ¿no? Pues fue cosas que adoptamos en el Exacto. camino. Y son procesos sociales y generalmente son procesos políticos, ¿cachai? Que a alguien le convienen, ¿no? Que exista, por ejemplo, el modelo de familia. Entonces, claro, me puse a leer el Maleus Maleficarum, que es este libro que escribieron los obispos alemanes para institucionalizar la Inquisición, po. ¿Cachai? Y era muy loco porque finalmente todas las cosas que aparecen ahí justamente tienen que ver con la persecución al mundo indígena, ¿cachai? Y el mundo indígena finalmente representado como esto que escapa de toda lógica del racional, ¿no? Y que está en un lugar mucho más ligado al rito y a lo desconocido, y justamente eso ligado a lo femenino, a la mujer, como encarnado en la mujer, ¿no? Como eso que no es controlable, que no es medible. Entonces eso políticamente, por ejemplo, lo lleva ya al hecho que cuando hacen investigaciones de remedios son ratas machos. Donde se prueban. Sí, porque la hembra es muy variable. Entonces, Increíble. Entonces es una repercusión tremenda toda la idiosincrasia que tenemos en demasiados planos, ¿cachai? Y finalmente yo me inspirada también en estas figuras de malas madres que me parecieran como Gabriela Mistral, Violeta Parra, Violeta Parra que perdió un hijo, ¿no? Sí. Gabriela Mistral lesbiana,
Nunca, también como súper acallado el hecho de que ella sea lesbiana, ¿no es cierto? Es algo como nuevo de que se hable de eso de Gabriela. Que está de moda ahora, justo como por Claro. la Pero y hasta el día de hoy genera discusión y Sí, como polémica. como, no no, sé, y la como- quieren meter en el closet y es todo súper absurdo. Y claro, en ella, por ejemplo, hay un cuestionamiento incluso de género. ¿Cachai? Gabriela le escribía, firmaba las cartas, muchas cartas que le mandaba Doris Danan las firmaba como con género masculino. Mm. Y así, bueno, Cecilia Vicuña, Estela Díaz Barín, que son estas mujeres poetas, medias poetas malditas, ¿no es cierto? Que Chile no reconoce, son como madres no reconocidas. A diferencia de Violeta y Gabriela, ¿no? Que son grandes inspiraciones, pero Cecilia y Estela también son grandes inspiraciones para mí. Entonces, también podríamos pensar en la figura de Sinéad O'Connor o mujeres que se han inmolado por claridades políticas, ¿cachai? Y que la sociedad Ha apuntado mucho. las ha marginado, ¿cachai? O sea, Claro. Sinéad O'Connor, por hacer lo que hizo, perdió su carrera. Entonces, había una cosa como de... También, o sea, si hubiera sido un hombre el que hubiera hecho el mismo gesto de Sinéad O'Connor, No le hubiera pregunto- pasado nada probablemente. Claro, sería un héroe, ¿cachai? Mm. Entonces hay una cosa ahí como de esa investigación y todo ese rollo que me tenía súper así hasta el día de hoy, como esa investigación fue tan profunda que repercutió en muchas, reverberó mucho en mi vida. Se quedó Sí. para adelante. en el Sí. fondo, sí. Y de hecho hice un programa que se llama Diario Nocturno, que tuvo que ver con esta investigación, que son entrevistas Gladys a Palmera, mujeres. ¿no? Sí. Sí, Gladys sí, Palmera, me acuerdo. lo inicié ahí. Ya, perfecto, súper. No, te quería preguntar porque hablabais de lo ritualístico y quería saber qué tanto para ti también grabar este disco, componerlo, fue entrar en una especie de algo medio ritual, medio de trance, porque igual, al menos como oyente, uno igual como que capta un poco esa energía. Estuve leyendo, pero decía que, bueno, que tiene mucho que ver con lo rítmico y las baterías, También, que claro. tú habías estudiado danza y Sí. que un poco querías como tocar ese... Sí. Sí, la verdad, el disco, como quizás como ningún otro disco que ella haya hecho, tiene mucha investigación sonora y mucho como de hacer los samplers, de hacer tus propios samplers. O sea, fui a grabar, me acuerdo las pisadas de mis hermanas en la nieve, Bueno. grabé en una construcción a unos caballeros pegándole a unos fierros y eso eran sonidos que se usaron en el disco o... justamente estas cuestiones como de pegarle, como tú decías, a la estufa o a las planchas para planchar. Sí, esas estaban encima de una estufa. Claro, estaba ahí. entonces como crear tu propio sonido y finalmente tener una paleta de sonidos que era única porque la habías creado tú. De formas muy rudimentarias y muy incorrectas, ¿cachai? Como que la caja no estamos buscando el sonido de caja así perfecto, de la batería perfecta, con el micrófono perfecto, sino que estamos buscando error. Es como, esa es lo nutritivo, ¿no? Como, y para mí tenía que ver con eso, como esa unión a la fealdad en cuanto a las brujas, ¿no? Y en cuanto a esta mujer incorrecta, que no es la mujer estereotipo Kardashian, ¿no? Claro, no es lo que tiene que ser. Claro, y no es el estereotipo occidental de la mujer, de lo que es una mujer que tiene las pechugas, no sé qué, ¿cachai? Es como una raíz femenina que tiene que ver justamente con la noche, con lo desconocido, con lo bestial, ¿cachai? Entonces, eso es lo que me interesaba y eso es lo que me interesaba plasmar en el disco de alguna forma y siento que igual es un disco que tiene harta imaginación, como cuando lo escucho como, este disco tiene imaginación, qué bacán, como que tiene algo así como que viene medio heredado de Björk. Claro, como tiene un mundo propio. Sí, como una experimentación sonora, ¿cachai? Por mucho que igual hay hartas canciones que son canciones, digamos, o sea, verso, coro, ¿cachai? Como Tu mamá te mató, que fue una canción en ese momento exitosa, pero también tiene algo como único, po, ¿cachai? Por ejemplo, el arpa, y es un arpa súper así... Cualquier ¿Hechiza? wea, hechiza, po, man, hechiza y la toqué yo que no toco arpa. Yeah. Entonces está todo como mal. Exploración musical Claro. pura. Me acuerdo también que quedaron varias voces que yo grabé en mi casa con unos micrófonos bien así, guarislero, no cualquier weá, ¿cachai? Como que no había una pretensión de esta idea, como que había... Ya en Panal había hecho el ejercicio de salir de la noción de para sonar bien y tener un disco profesional tienes que grabar en un estudio y gastarte mucho dinero.
En Panal habíamos grabado al aire libre, pensando en lo orgánico ahí. Y en Mala Madre era un poco como jugar con la suciedad y dejar las voces de los demos, por ejemplo, o dejar la arpa mal tocada, ¿cachai? O reemplazar una caja por una estufa. Y todo así. quedó, eso quedó en el Sí. producto al final. No, Sí. no hubo un retoque después en el estudio. No, Bacán. no. Igual yo fui es la primera vez, también es el primer disco donde yo estoy a la cabeza de la producción. Pero tuviste colaboradores como Sí. Heine, Preus Y Cristóbal Bomba. Carvajal. Cristóbal Carvajal. Pero yo era la directora de la mesa de Claro. productores, ¿cachai? Y igual cada productor, cada colaborador, como Tomás, Cristóbal y Cristian, cada uno tiene su mundo y su genio y Sus nos- formas y sus maneras. formas y maneras, ¿cachai? Porque Panal lo había hecho solamente con Cristian Heine y al mismo tiempo lo hice con Marcelo Aldunate, pero ellos están en la cabeza de la producción. Perfecto. ¿Cachai? Yo siempre también produzco mis discos, pero era distinto el rol, entonces yo ahí cortaba el queque en Mala Madre. Entonces también es un disco en ese sentido, yo siento como medio irregular, como que tiene algo muy propio mío, que es como que el tiempo no es tan correcto, o no está tan cuadradito todo, ¿no? Como que está medio desordenado. Es un disco como medio desordenado. Pero es como un disco desordenado, pero a la vez siento que que me gustó un comentario que leí en Rate Your Music que decía como pristino y elegante. Ajá. Porque creo que hace mucho sentido con toda esta exploración que sí, con todos los errores, con todos los samples y Sí. todo. Igual el final es muy denso, está como Sí, bien... sí. Bien, es consistente, encuentro, ¿cachai? O sea, para mí las primeras 5 canciones son una locura, ¿cachai? Sobre todo Máquina Sin Dios. Sin Dios, que la tengo Sí. en repeat desde hace un par de días. Sí, es preparando bacán esto. esa canción. Tiene mucha matemática también, te acercaste al trip hop un Sí, poco, siempre. como texturas, te vas como reinventando también, Sí. alejándote mucho de lo... ¿Habían ganas de eso también? Como alejarte de lo que se decía de ti o de Igual tu- siento que tu- ese rollo lo tuve más en Panal. Panal. Ya. Como alejarme del estereotipo, de lo que pasó con Al Mismo Tiempo, que fue como esa como... Una explosión así. Sí, fue una explosión, pero también fue... Te encaja, po, fue bueno. fue como una clasificación de muchas cosas, de muchas palabras que se pusieron ahí. Y yo era súper joven. Etiquetas. Sí. Claro. Y yo tenía ganas de explorar más, pues, ¿cachai? No quería tanto como quedarme repitiendo la fórmula de millones o llevar una bandera de no sé qué, ¿cachai? Como que sentía que era muy... me quedaba como grande el poncho que me Sí. pusieron en ese momento, Que ¿cachai? el gran mal, igual yo siento del periodismo musical ahí haciendo autocrítica. Justo estábamos hablando de G. Pinto, por ejemplo, que no sé, tenía una portada en la última noticia del nuevo Víctor Jara, ¿cachai? Claro, Bueno, a mí ti te también me pasaron dijeron... cosas parecidas. Sí, con pues la nueva Violeta Violeta Parra, Parra, era Parra. como ya, pues. Como que yo creo que eso lo podías evaluar en un artista cuando ya, no sé, pues a los 50 años tú podrías decir, mira, sí, En quizás... retrospectiva, En el- mirando. Claro, no, claro. Oye, yo me quiero salir como un poco de lo conceptual y porque, no sé, también este ejercicio que hemos tenido de revisitar discos, sobre todo discos que son ya de la década pasada, también ha sido una forma como de visitar otros tiempos, otros ritmos de la escena musical, de la industria. Y quería como quedarme con el detalle de que tú ese disco, esa Mala Madre, cuando lo sacáis lo ponís para libre descarga durante 24 horas, algo que hiciste ahora con tu último disco también. Pero te quería preguntar, en ese contexto, por ese gesto, que, bueno, tuvo 75.000 descargas, Sí. que fue algo para un día increíble. Sí, sin precedentes en Chile. Sí, no sé, ¿a qué respondía? Y un poco también cómo recordáis esa etapa donde no es tan lejana, pero igual es muy distinto a lo que estamos viendo. Es hoy muy día, po. distinta, es una industria muy, muy distinta y también todo se hizo desde la improvisación, la verdad. Como, oye, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Quiénes más lo han hecho? Lo habían hecho los Haces Falsos ¿Ya? y no me acuerdo quién más. Y los Haces Falsos habían tenido 23.000 descargas y nosotros dijimos, bueno, quizás si tenemos 15.000 sería bueno, ¿cachai? Y cuando los servidores empezaron a caer, ¿cachai? Sí, pues. No estaban Y se preparados. tuvieron que tener como 3, 4 servidores extra y fue muy extraño, ¿cachai? Porque no siento que se le haya hecho especialmente algo como de promo que hiciera que eso ocurriera. No sé realmente qué pasó también. Fue como un boca a boca digital, probablemente. así Fue como un boca, Facebook. supongo. Y también Oye, yo... ya teníais lanzado un single. Sí, pues, de haber estado, tu estaba Mató. libre y estúpidos. Ya.
creo que fue el primer single, Libres y Estúpidos. El segundo single fue Sin Mí, que no me acuerdo, mira, habría que googlear cuándo salió Sin Mí. Ya. No sé si salió antes o junto con el disco. Ya. Y después de que salió el disco, salió Tu Mamá Te Mató. Y el videoclip de Tu Mamá Te Mató fue el que tuvo como medio como revuelo, así más. Viral pasó de época. Claro, viral en YouTube. Viral de YouTube. Sí. Pero ¿sabéis qué? Es que fue una cosa que hicimos con el Juan Cornejo, que fue mi manager en ese momento, y yo creo que el crédito se lo tengo que dar a él, como de la idea. ¿Cachai? Y me dice, ¿te atrevías a crear una descarga? Y yo le dije, sí, pero sí ya. También es como, bueno, uno ya se acabó la época donde tú pretendís vender un disco. Como que ya en esa época incluso ya no sé. Pero tampoco estaba el streaming tan No, posicionado. po. Pues, claro. No estaba el Entonces, streaming hay como claro. un intertanto. Sí, Bueno, claro, sí. es un momento. Las fallas de la Matrix que me han beneficiado. Cuando Qué bueno. descargábamos música y andábamos claro. con nuestro dispositivo Exacto. cargado. Sí. Ujú. Oye, ¿qué cosas te quedaron de esta época o de este disco, Mala Madre, que sigues repitiendo o que te gusten? Porque si bien antes dijiste, bueno, hay cosas que no te gustaban, que creo que a los músicos siempre les pasa con las canciones porque tenés que sacarlas nomás, las podrías terminar. Pero ¿qué cosas o qué aprendizajes como de esa época o de este disco en particular? Yo creo que justamente esas dos líneas, una es como la investigación conceptual y como que finalmente, que es lo que yo le digo a mis alumnos, que es como para tener un disco que perdure en el tiempo, porque tú podías tratar de pegarle el hit y la viralidad y la cuestión, pero eso tiene corta vida. Sí. Y creo que muchos músicos urbanos son ejemplos de aquello. Claro, y tienen esa mentalidad de... Sí, y también de que sus carreras ya no existen. no, Obvio. y no van a existir. No, porque hay como una cosa cortoplacista y de la inmediatez. En cambio, cuando tú tenés un disco o una canción que tiene un sustento conceptual, y eso en verdad es tan simple como hacer un mood board, ¿cachai? Con 10 canciones, o sea, 10 canciones. 10 canciones puede ser 10 emociones, 10 conceptos, 10 colores, 10 palabras, lo que sea. ¿Cachai? Aprendí eso muy fuerte, igual como aprendí a sistematizar algo que yo ya había hecho en Al Mismo Tiempo y en Panal, pero en Mala Madre lo sistematicé. Un método. Claro, ¿cachai? Y es como y esta investigación, donde está la palabra oscuridad, donde está la palabra brujería, donde está la palabra feminismo, donde está Por lo tanto, yo voy a elegir los sonidos acordes a esos conceptos y no solamente a como, es que suena lloro. Claro. ¿Sí? O es que es bonita, como que bacán cómo suena la caja, como que finalmente hay una parte técnica que realmente a mí profundamente no me interesa mucho, ¿no? Que es como, no quiero solamente sonar rico por sonar rico, sino que quiero que esto tenga una capa de lectura que alguna gente lo va a percibir, otra no. Un porqué. Sí. Y que finalmente razón. eso te va a guiar en el disco y te va a hacer que el disco sea una unidad, ¿cachai? Y sea un concepto que se cierra sobre sí mismo. Entonces, eso como que lo planteé en Mala Madre como sistematización y ya en Rey lo llevé. Me fui en volada, me pasé 4 pueblos. No, ya bueno. Pero sí, siento como que está como la claridad conceptual que por lo tanto te va a derivar a la claridad y a la experimentación sonora, llevando como que es como que... Guiada de cierta Es como manera. que simplemente tenéis que caminar el sendero. Sí. No tenéis que estar buscando miles de senderos porque la realidad y las posibilidades son infinitas. Obvio, pero tenés que saber cuál es el sendero, Sí. que es como rayarte la cancha un Sí, poco y es saber como- aquí, exacto. en este lado voy a jugar con estas Sí. cosas. Sí, para sí, que Y es que creo que lo lograste perfecto. A mí es un disco que de mis favoritos de toda la lista particularmente. Bacán. Como que aparte bueno, lo que tiene la música me recuerda mucho el 2015 y me acuerdo estábamos en la universidad. Buena época. Sí. Buena época. Buen año. Buen año, súper buen año, sí, es verdad. Oye, hablando de también como de canciones que perduran y también como fan tal vez, quería darme como ese gustito de preguntarte por una canción que especialmente como que, no sé, la encuentro increíble y creo que es de las canciones como más desgarradoras que se han hecho en los últimos años en la música chilena, que es Sin Mí. Ujú. Cuéntame un poquito más de esa canción. El contexto en que nació, ¿fue un contexto en el que tú estabas igual no sé, Está ahí desgarrado? Heartbroken, ¿o no? ¿Cómo? Está ahí Heartbroken. Sí, totalmente. Totalmente. Y si sentís que también como que el público la ha tomado así... Sí, yo creo que
bueno, yo ya tengo una saga del despecho, po, ¿cachai? Entre Te quise, Sin mí, Hice a mi amor llorar, Lo cierto. En el último disco, Irreversible. Entonces, claro, como que se armó una cosa que son estas canciones que apelan a la balada, al desgarro, al desamor, ¿cachai? Y el caso de Sin mí, y en general, a mí me carga la idea de que las cosas tienen que ser autobiográficas. Creo que también pueden ser imaginativas, ¿cachai? Que pueden ser sacadas de algún lugar X. Pero en este caso sí, po. Yo estaba con el corazón roto. Y hice la canción y me acuerdo que cuando se la mostré a Cristian no tenía claro cuál iba a ser el coro y como que se la mostré así con la guitarra en el estudio. Me dice, bueno, esta weá tiene que ir en el disco. Esta weá es el hit del disco. Él me lo dijo, ¿cachai? Los muy productores lo cachan esas cosas. Entonces me dice, hay que grabarla ahora y el coro es ese. Yo le decía, pero esta es como la parte C, no, ese es el coro. Como ese tipo de cosas, ¿cachai? Y fue bastante fluido, como que esas canciones son más o menos rápidas de grabar y fue una canción que salió, claro, yo tenía como A, B, C y finalmente C fue B, no sé, como que la estructura cambió, pero la canción, la letra, todo, la emocionalidad, los acordes estaban, ¿cachai? Y fue algo que se hizo en una semana y tenía un poco de inspiración de Macy Star, como ese sonido, ¿cachai? Eso es lo que estábamos buscando. Y eso, y después hicimos un video que también quedó bacán con el Cristóbal León. Ahí están, lo estamos viendo Sí. en la pantalla. Y aparte tiene la gracia que, de cierta manera, igual, a pesar de ser una canción de desamor, encaja con lo que estábamos hablando del concepto del disco. Sí, de cierta total. manera, ¿no? Como que igual habla de un fuego interior que es necesario preservar. Sí, sí, sí. Sí, también ahí está la idea de la Caperucita Roja y como de los cuentos infantiles, que también había investigado harto sobre eso, justamente gracias al concepto, ¿cachai? Como cómo se esconde conocimiento en los cuentos infantiles, ¿cachai? Como conocimiento popular, escondido. A través de imágenes, conceptos. Claro, cosas que quedaron como medias ocultas tratando de esconderse de la Inquisición, ¿cachai? Como la idea de la Caperucita Roja y la manita muscaria, no sé si cachan esa idea. Que la Caperucita Roja en inglés se llama Red Cap, que es lo mismo que la manita muscaria, po. Entonces como que hay gente que cree que es una alegoría de un viaje chamánico. Toda la idea del lobo y de la abuela y todo eso, ¿cachai? Bacán. Muy Estamos divertido. aprendiendo. Todo el rato. No, una. Oye, ¿cuánto te demoraste en el proceso de grabación de este disco? Eso no lo encontré. ¿Cuánto estuviste desde que se pensó? Puedes no acordarte de las fechas exactas, pero... Yo creo que, Panal salió el 2012 y yo debo haber estado ya haciendo, o sea, componiendo cosas, 2013, 2014, debe haber sido entre 2 y 3 años de proceso. Sí. 2 o 3 años. Sí. Igual en general todos los discos se demoran un poco eso. Ya. Diría, sí, 2, 3 años, 4. Bacán. Súper. Oye, yo tampoco te quería dejar de preguntar por la portada del disco, que también, bueno, no sé, hemos hablado de muchas portadas en este podcast y no sé si qué viene primero, pero al final se terminan transformando en portada icónica. Y leí por ahí en una entrevista que hiciste cuando sacaste el disco que parte de tu familia se había como escandalizado un poco. Sí, claro. No solo mi familia, mucha gente... Bueno, me imagino. gente Que justo el otro día estábamos que no hablando sé de quién Agua es. Turbia. Y es muy loco pensar que como esa portada de los 60, 70, no sé qué año fue el disco de Agua Turbia, con un desnudo también, como que provocaba escandalización y que como que no hemos avanzado tanto en... No, pero yo creo que... No sé si hubo una cierta provocación ahí también, sabiendo lo que podía pasar. Mira, la verdad es que nosotros fuimos con esta capa blanca al Santuario de la Naturaleza con Natalia Geise, que fue la directora de arte, y con la José Ugalde, que es la fotógrafa, Ya. y con Cristóbal León, también, que era como súper ideador de la dirección de arte de todo el disco. Y fuimos como y era como, ya, ¿qué es lo que tiene que haber en la portada? En la portada tiene que haber una criatura. Ya. Pero es una foto, no la vamos a intervenir. Ese tipo de decisiones. Porque hay algo que tiene que ver como que te encontraste con el imbunche.
¿Cachai? Como que tiene que, porque teníamos el concepto de salvaje, de oscuridad, ¿cachai? Entonces ya probablemente va a ser en blanco y negro, sí, blanco y negro. Entonces, en verdad, foto análoga. Ese tipo de decisiones, ¿cachai? Estaban guiadas por el concepto. Y fuimos a experimentar, a sacar fotos al río y finalmente, como a mí me encanta el agua, me terminé metiendo al río. Eso no estaba planeado, ¿cachai? Sí sabíamos que queríamos encontrar una criatura. Entonces también me puse, hay otras fotos donde salgo como con unas cosas en la cabeza, ¿cachai? Con unos espejos, como... Y finalmente, de toda la colección de fotos que sacamos, era la foto más provocativa, ¿cachai? Porque se traslucía y porque había algo como medio de vampiro en la expresión de la cara y no se me veían los ojos. Entonces, esta criatura apareció, esta criatura que buscábamos. Y también había algo andrógino, ¿cachai? Como en la corporalidad. Y a mí también me empecé a abrazar eso de mí, como no ser la mujer con el cuerpo que se supone que tiene que tener una mujer y los pechos grandes y no sé qué. O sea, había gente que decía que quizás yo tenía un micropene y yo como, bueno, está todo bien con el concepto. Sí. Es una polémica muy de esa década. Puta, Marilyn Manson se sacó las costillas, weón. Lady Gaga también. Sí, así que para mí fue súper bacán como que se creara como especulaciones y como cuestionamientos de lo físico. Claro. ¿Cachai? No, que partió tu exploración también ahí con el mala madre, que sí, que esta planta que encontráis fea también. Exacto, como que hace... exacto. Y la idea de la mujer que no responde a los cánones de belleza occidentales. A mí, y después fuiste mamá. Sí. Y se llama mala madre y fuiste mamá. Es que la vida es irónica conmigo. Que... Claro, porque tú no estabas embarazada cuando terminaste el proceso. Ni siquiera estaba emparejada. Fue un poquito después. Me embaracé. O sea, yo hice el lanzamiento de Mala Madre ¿El Cariola? en el Cariola. Y ahí yo me di cuenta del impacto que había tenido el disco porque empezó el show con Tu mamá te mató y la gente se puso a gritar, weón. Fue impresionante. Y el stage jump de eso de tirarme al público tampoco estaba planeado. Fue una weá natural porque la gente estaba tan eufórica, weón. Fue maravilloso. Nunca lo voy a olvidar. Okay. Maravilloso. ¿Te ha pasado de nuevo? O sentir eso mismo... El último que me sentí así fue el Caupolicán en el 2018. No. Que Ese estaba, fue tú, ¿no? Cuando fue Pangea. una despedida. Fue la despedida, sí. La despedida falsa. Bueno, pero todo marketing. Es mentiras, puras mentiras. Bueno, pero es que nos alejamos de la pregunta, porque ¿qué significó convertirte en madre después de sacar este Es que disco? 3 meses después del lanzamiento en Cariola yo quedé embarazada. Ya. Y nada, me pareció... O te da vuelta las cosas que pensaste, no sé. No sé, pensé como, bueno, obviamente la gente va a pensar que yo hice esto porque, bueno, pero en verdad me dio lo mismo. Fue como, yo en verdad quería ser mamá hace rato. Y me enamoré y me embaracé así casi al mismo tiempo que me enamoré. Yeah. Mala decisión, pero bueno, Bueno. un poco impulsiva. Pero fue bonito, la verdad. También sentí que era irónico, como cuando uno hace como un presagio de sí mismo, ¿cachai? Como que no sé, fue una época muy, muy extraña igual, muy peculiar. Así como toda la época de Mala Madre, todo lo que pasó en mi vida personal y lo que pasó en mi vida laboral fue bien curioso. ¿Pero te hizo ver el disco después de otra manera o las cosas que habías pensado? O llevarla a la práctica, quizá, ¿o no? Sí, o sea... Como ejercitar pucha, la maternidad desde la práctica y no sobre desde todo la para teoría, el padre de mi hijo. Ya. Como, oye, tengo este disco, soy quien soy, no me estáis Sé consecuente. no me estoy exigiendo que sea dueña de casa, po, weón. Claro. Está perfecto. Buenísimo. Oye, bueno, pasa volando el Sí. tiempo. Qué ganas de seguir hablando más de este disco, pero bueno, no faltarán ocasiones. Pero nada, felices de estar celebrando Mala Sí. Madre. Bueno, obviamente aprovechar de decir que salió la primera luz hace unos Sí. meses. En mi Miau. caso también. A ver si Sí. quizás en 25 años más aparece en la próxima. Ojalá, lista. ojalá. Pero Es un disco muy bonito que saqué hace 5 meses y es como acústico y cálido, muy con sobriedad, madurez.
Sin fuegos artificiales. Calmo. Sí, es calmo. Buenísimo. ¿Vas a estar presentándolo o...? Sí, ya está. Ya fueron los lanzamientos y ahora me voy de gira a México a presentarlo allá. Ya, bacán. Así que gente de México, Sí, sí, que alguien vayan. está ahí, Ahí nos sabrá vemos. que está Camila Moreno. Bueno, Así que, Camila, muchas gracias por Ya, pues, gracias a acompañarnos ustedes. aquí Muchas gracias. viendo Mala Madre, que estuvo en el puesto número 13 de los mejores 50 discos del siglo XXI elegido por sus colegas. Muchas gracias. Gracias. Y en el puesto número 12, otro hombre que se repite en esta lista, Sí. ¿Qué tenemos, ¡Qué hombre! tenemos a Haces Falsos y Juventud Americana, ese disco que tiene en su portada a Juan Gabriel, y tiene canciones como Pacífico, que yo creo que también es un hit mundial, ya Sí. tremendo. Estudiar y Sí. Trabajar, La Sinceridad del Cosmos, Salto Alto, Séptimo Cielo. Este disco sale el 2012. Personalmente fue un año en que entré a la universidad, entonces era como una locura. Para mí, estas canciones que tenían como un guiño muy interesante, que estuve buscando respuestas para ver qué es lo que lo había hecho tan especial, y Briseño decía que hay un esfuerzo de producción mayor, a diferencia de los Sí. Fathermockers, que ya hablamos, que se habían separado y que de hecho en el disco tiene una canción que se llama Lo Haces Falso, de ahí sale este nombre, es como una reversión, es como un renacer. Sí, un poco, sí, más que una separación fue como una reformulación del de la mismo- fórmula. Reformulación de la fórmula. Pero dice, bueno, que hay un esfuerzo de producción mayor y que en este disco como que él abraza el rock latino sin vergüenza. Sí. Como que era algo que él... que le molestaba, no sé si le molestaba, pero como que lo tenía más lejos y que en este... dice, bueno, lo voy a tomar, lo voy a abrazar y lo voy a hacer bien. Y él siente que el rock latino como que renace en él y sus compañeros. Y querían romper normas y expectativas de lo que se esperaba de ellos. Y yo encuentro que un disco súper redondo, súper consistente también. Me faltó, dije Salto Alto, otra canción que Sí. me gusta mucho. Nada, creo Increíble. que... No, sí, es que creo que es realmente... Si bien ya conocíamos la fórmula de Briseño que habíamos hablado anteriormente con los Formokers, un poco más como validación. Sí. ¿Cachai? De como, ya, este soy yo como Y es como cantautor. en su prime un poco, Sí. sobre todo pensando en lo que lo hablábamos la otra vez con Justo y Necesario de Fathermakers, la capacidad de Cristóbal Briseño de escribir y de contar historias. Bueno, lo hablábamos recién con Pedro Piedra también. O sea, si tú escucháis las canciones del disco, son casi todas historias, ¿cachai? Como que no te habla del yo ni del tú, sino que es como un relato. Sí, bueno. Y que ahí también, no sé, celebro la creatividad y la curiosidad de Cristóbal Briseño como letrista de siempre estar contando, tampoco te está contando la típica historia, sino Sí. que, bueno, historias por montones. La que muy buena es la de Venir es fácil, inspirada en la experiencia en Chile del futbolista congoleño Ocupé Bayenga, Venía fácil volver, no tanto. que había llegado a jugar a Deportes Copiapó en 2011. Bueno, y así... Bueno, Fuerzas Especiales. Fuerzas Especiales que tiene esa canción. O sea, es como ver una película, es muy entretenido escuchar Sí. cuando uno se mete en el relato. Sí. Eso, y yo, si en el capítulo pasado tú nombraste a 2022 el amor violento de los millennials, Sí. yo quiero nombrar a Estudiar y Trabajar como el baile de los que sobran de los millennials. Puta, tiene su... Hay una crítica al sistema final educativo. podríamos decir que Cristóbal Briseño es el cantautor millennial por excelencia. Sí. Podemos ahí discutir para largo. Sí, no, pero no, de todas maneras sí tiene esta capacidad de crear himnos. Ya lo había hecho con Fathermakers, lo hizo después con los otros discos de Hace Falso, lo ha hecho en sus otros proyectos. Bueno, Mil Jinetes, Sí. Grupo Crisis, bueno, ¿qué más? O sea, tiene miles. Sí, No, yo para. quería ir al contexto de grabación un poquito también, porque él Dale. contaba bueno, de composición y grabación, contaba que buena parte de estas canciones las escribió en una casa que compartía con 7 amigos cerca de la Plaza Italia, y que ese fue como el lugar que acogió buena parte de la creación. Y también el disco se grabó en varios lados, entre ellos en la casa, en el estudio Los Riscos de Alejandro Soto, que había sido ex sonidista de Los Prisioneros, y quedaba cerca de Puerto Vara, y estuvieron conviviendo durante varias semanas con él y con su suegra.
Así Así nomás. sí. Imagínate ahí tomando oncecita. Sí. Así que eso. Nada, Oye, por caso, cuéntame. en un esfuerzo de producción pudimos contactarnos con Cristóbal Briceño y nos habló un poco de lo que buscaba la banda en ese momento con este disco Juventud Americana. En Juventud Americana se trató de un disco muy ambicioso para nosotros y que pretendía entregar una sensación similar a la que nosotros recibimos de discos como el London Calling de los Clash o el álbum Blanco de los Beatles. Un disco con muchos colores diferentes, con muchos sonidos, con muchos estilos, muy global también en sus letras, y creo que lo conseguimos de una manera tercermundista, pero con mucho empuje, mucho entusiasmo, y creo que esas mismas ganas que le pusimos al disco es lo que hace que la gente lo siga escuchando y que los mismos músicos que hoy reconocen el disco en este lugar 12 lo sigan escuchando, que quizá todavía se transmite esas ganas que le pusimos. Ahí está Cristóbal Briceño. En su outfit oficial, short y polera. Char deportivo. No, me encanta como que no se achicó para nada nombrando referentes. Sí. Y el disco es precisamente eso, un disco que no se achicó. Para y nada. Y que eso, marcó la historia que marcó por eso, yo creo. Sí, va a seguir. Himnos. Y yo creo que es un disco que se va a seguir escuchando largamente en el rock y pop chileno, sobre todo porque las canciones son muy buenas. Sí. Así que en el puesto número 12 teníamos a Haces Falsos con Juventud Americana. Y ya en el puesto número 11, cerrando el capítulo de hoy de los 50 mejores discos chilenos del siglo XXI por la receta del abuelo, tenemos un disco que marca un cambio, un desvío. Abre una puerta, también sí. en la industria musical, yo creo, Dilo ya. chilena, y es Pablo Chile, el próximo debutante en el Festival de Viña. Sí. Con Zuno, que justo estábamos buscando qué significaba, y se supone, si es que nuestro reporteo no está mal, ahí nos pueden fact-chequear siempre, surfeando una nueva ola, que yo creo que la nueva ola venía y Sí. se surfea con este disco del Pablo, en donde tenemos canciones como Vibras, que para mí es Buenísima. una fan favorite que tenemos ahí, Asueto, Singapur con Young Beef. Y nada, es un disco que desde la portada ya te está diciendo, o sea, que la portada de un disco de trap chileno, under, haga referencia a Nirvana, al Nevermind, puta, me parece que el weón está diciendo algo, o sea, ya con el nombre, Sí. surfeando a nueva ola. Ya con la portada como- ya te está diciendo como, weón, esta weá no es chiste, esto aquí es usted un statement, algo lo que quiero decir. Y nada, este es un disco que medio que también como que profesionaliza lo que ya estaba pasando en el under. Sí, o sea, bueno, yo creo que, claro, todavía gestado de una manera súper under, pero Claro. con resultados súper populares. Pablo ya venía haciendo música desde hace un tiempo, desde adolescente. Había sacado EPs, había sacado otro mixtape que era Flight the Shit. Pero claro, el Zuno, es como esos discos en los que todo toma sentido, se masifica también, pensando que esto era un fenómeno que venía fuerte, pero que todavía era un poco reducido. Pero claro, empiezan a surgir ciertos himnos, en este caso Vibras y Singapur, por ejemplo, que se sumarían a los que ya hemos revisado en otros capítulos, al mismo My Blood que vino un año después. These weones. This weón es muy buena. Para mí, a ver, hay varios méritos. Y cuando, no sé, para mí, si alguien, por ejemplo, ante el clásico discurso de que toda la música urbana sigue igual, suena igual, perdón. Para mí, como que si alguien dice eso, yo le digo, escuchas uno. O sea, la capacidad como letrista de Pablo Chile de cantar de cosas, es que es verdad que el género urbano suele abordar ciertos temas, sí, pero la forma en que los abordas y la creatividad en la que tú puedes hacer que la gente se identifique contigo o entienda tu realidad es la gracia, y es lo que hace Pablo Chile perfectamente acá. Y creo que parte de eso se entiende porque él viene del rap igual, o sea, él escuchaba rap, quizá en Chile pasó menos, pero lo que hemos hablado acá es como
en Estados Unidos el trap y el rap estaban más unidos que quizás acá. Ya. La escena estaba menos diferenciada. Entonces, como que, claro, la técnica de rapear y de lo que decíamos antes de portavoz, de hablar de lo que te pasa a ti con creatividad y con una forma que sea como entretenida, pero a la vez expresiva, es lo que creo que le da a Pablo de Chile una diferenciación por sobre todos sus colegas, incluso cuando está haciendo reggaetón, incluso cuando está haciendo en su faceta más comercial. Él rapea muy bien. O sea, rapea muy bien. Y es muy inventivo con las Sí. cosas. Y tiene humor que yo creo que también, no sé si él lo sabe o sé, Sí, no sé. sí. Tiene humor, tiene punto de vista, tiene... O sea, y todos los juegos de palabra que hay en Singapur, Sí. por ejemplo, los dobles sentidos, los triples sentidos que hay en algunas frases. No, increíble. De hecho, me acordé de Nugget, pero la otra vez estaba hablando con Fran C., productor de, bueno, muchos temas de Pablo, muy, muy aliado de él en la época de Desafío Music, y me decía que, nada, que él se sorprendía que hoy en día Pablo de Chile casi ni escribe sus letras. Como que se pone en la cabina a freestylear y van saliendo cosas y no, nada, bueno, increíble, me desvié un poco. Genio. Pero volviendo a eso, es como, nada, es lo que lo destaca, más allá de que también fue súper pionero, lo hace muy bien y lo sigue haciendo muy bien y eso es lo que lo ha mantenido vigente. Destacar también la conexión con la Bendición Records de España y la Pur Gang, que era el grupo de Young Beef, que también... ¿Santos después se llama? Sí, o sea, Paz. No me sé ese lore. Creo que era Los Santos antes y después Pur Gang. Ya. Y aquí no somos santos. Ah, claro, sí. Aquí no somos santos, todavía somos Pur, claro. O sea, fue Pur y Los Santos Después después, sí. Nada, que fue una alianza que, si no me equivoco, nace cuando Young Beef viene por primera vez a Chile y que también como que los potenció a los dos, a Young Beef mucho acá y a Pablo mucho allá en España, donde es como su segunda casa. Así que... Oye, este es un disco que también quiero mencionar que está producido entero por el Ambidiestro. Sí. Ambidiestro, que también era parte de la pandilla que le hacía canciones a Young Sister y al Polibá. Y que tuvo una funa bien fea. Y después, de hecho, yo estuve buscando, traté de encontrarlo para este podcast, no pude. yo lo he encontrado por ahí, te voy a mandar su Instagram. No pude, no sé en qué estará, porque nada, más allá de lo que le pasó, el trabajo que hizo en su minuto, en esta época del 2018, como decía, bueno, de hecho, los Broke Boys eran Young Sister, Polibá y él. O sea, ese disco de Equilibrio era también con él. Bueno, pues ahí no estamos desviando, pero él tiene cosas... es importante igual destacar esa producción de ese momento. Sí, de todas maneras. Y lo que quería destacar también antes que se me pasaba es como, que lo hablamos, ya no me acuerdo con qué disco, pero la capacidad que tienes uno de chilenizar un fenómeno que, claro, en Estados Unidos el trap venía sonando hace harto tiempo. Y claro, si tú lo pensáis, como que esa realidad parecía un poco ajena a la realidad chilena, pero obviamente había puntos en común y Pablo creo que como que los encarna de manera súper orgánica y sin contearte para nada y lo chileniza. Entonces, claro, te habla con el lenguaje chileno, te habla de la realidad que está viendo él, que no es tan distinta, pero también tiene algunas cosas particulares que son solo chilenas. Sí, y que lo diferencian con Argentina, por ejemplo, que el trap también tuvo su propio desarrollo en su minuto. Sí, como la gracia de chilenizar sin estar copiando, sin estar traduciendo algo, sino que como versionándolo. Es que yo creo que si veis entrevistas de la época, también la de haber salido muy de guata, ¿cachai? Como no de haber sido tan pensado, sino más visceral. bien visceral. Y creo que es un disco que se nota eso y nos empieza a mostrar las capacidades que tiene, porque todavía lo demuestra Pablo Chile para hacer música y esta fue la puerta angular para consolidar un género en exportación y todo lo que vendría después. Y que estemos hablando de este disco ahora y él está a punto de subirse al Festival de Viña, que podemos opinar lo que queramos del Festival de Viña también, o sea, pero es indudablemente el escenario más importante tanto a nivel industria, a nivel población, popular, todo. O sea, es un golazo para el festival, antes que para Pablo es para el festival porque logra como... o sea, le da una credibilidad al festival al final. Y bueno, obviamente un golazo para Pablo como hito.
Esperando que Alberto Mayor no escuche este disco para que nos escriba una columna. Se va a terminar bajando Pablo Chile. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, un discazo del sur. Bueno, sí, y también como más allá de la broma, pensar en la evolución que ha tenido el personaje y lo que está hablando Pablo hoy en día en su entrevista, muy interesante, como la conciencia que tiene todo, como que habla de que en verdad es una mente privilegiada y explica por qué uno está en el lugar que está. Así es. Así que con Zuno, en el número 11, terminamos este penúltimo capítulo de los mejores discos chilenos del siglo, 50 discos. Ya estamos llegando al final, amigos. Nos queda solo un capítulo aquí a final de año y vamos a estar revisando del 10 al 1. Picoteando con la receta del abuelo. Picoteando con receta del abuelo, a quienes una vez más damos muchas gracias porque, nada, qué mejor que estar hablando de música con un amigo, buena comida, buen ambiente, buen director. Nada, aquí en The Clinic. Así que nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Un cuarto de siglo. Los 50 mejores discos chilenos. Un especial de The Clinic construido a partir de la votación de más de 100 artistas nacionales. Aquí repasamos las obras que han marcado estos primeros 25 años de siglo, sus historias, sus procesos y la huella que dejaron en nuestra música. Los 50 mejores discos chilenos del siglo XXI es presentado por Receta del Abuelo, la receta perfecta.